El demonio. El demonio, en su empeño de quitarle la vida, o de inutilizarla, al menos, dejándola ciega, o manca, la tiró una vez por la escalera abajo, y como llevar a la sierva de Dios 2 cántaros de agua, uno en cada mano, fue muy grande el golpe que se dio y el daño que se hizo, pero la protección de Dios la sacó ilesa de tan grave peligro. En otra ocasión, al ir a coger una olla grande con lejía hirviendo para fregar, rompió el diablo la olla y abrazó a la sierva de Dios de tal modo que, desde el hombro hasta la muñeca, era toda una vejiga, estremecía al verla. Los golpes que le daba eran crueles, como causados por tan infernal enemigo, pero como ocultaba cuanto podía la sierva de Dios, y de lo que no podía ocultar no daba la explicación que tenía, las religiosas solían atribuirlo todo a causas naturales, hasta que Dios quiso que se descubriera el verdadero origen de tan extraños y desusados males. Llegado el tiempo de la profesión religiosa, parece que todo se puso en contra de la santa novicia, para que no profesara, tanto que hasta enfermaron, uno tras otro, todos los que tenían que intervenir directamente en el sagrado acto, el director de los ejercicios espirituales, el predicador de la profesión, y la misma excelentísima señora madrina, la duquesa de Benavente. Esta se puso tan mala, que perdió el habla y no podía expresar su voluntad sobre lo que debería hacerse. Llegado el día de la profesión, afligida en extremo la sierva de Dios, recurrió a la oración y pidió a Dios con tanta fe, que, recobrada el habla por la ilustre enferma, lo primero que dijo fue que no se retrasara la profesión de su dichosa ahijada, cediendo su puesto en tan solemne acto a la excelentísima señora Marquesa de Santa Cruz, y advirtiendo que, se hiciese todo con el mayor esplendor. Muchos fueron los estragos que el maldito hizo padecer a esta criatura, ya echándole alfileres en lo que había de tomar, ya no dejándola sosegar ni un instante, pero siempre se ha notado que donde ha cargado más, ha sido al brazo derecho y a los ojos. Cuando le quemó el brazo, también fue el tiro a los ojos, y creíamos que había quedado ciega, porque la olla de agua hirviendo cayó a la lumbre, y todo este fuego subió al brazo y al rostro, y quiso Dios, que habiéndose tostado el hábito y padecido tanto el brazo, los ojos quedasen libres en medio del fuego. Siempre que la golpeaba, que era continuamente, siempre se veían las señales con más fuerza, y mucho mayores en el brazo derecho. Donde sin duda, no tuvo licencia para llegar nunca, fue en las llagas, jamás se vio ninguna señal, además preguntada por mí me lo dijo. En todo este tiempo, algunas veces le quitaban, al demonio, la licencia por 8 o 15 días, y ella que lo conocía, y sabía cuánto padecía mi corazón, me lo decía para que descansara, mas luego volvía con más fuerza. Así íbamos pasando, hasta que llegó el mes de agosto del año de 1831, no me acuerdo del día fijo, pero sí que sucedió lo que diré antes del día de la Asunción. Dice la madre Pilar, gustaba a ella mucho de que yo estuviese con ella algún ratito, y cada vez iba formando yo más alto concepto de su virtud admirable. Un día, por la siesta, me despedía ya, y me rogó e instó, para que no me fuese, y me declaró como el Señor la había dado por alivio y como un asilo la celda y compañía de la prelada. Fui sabiendo mucho de los grandísimos trabajos que había padecido y padecía, la crueldad con que este fiero dragón la trataba, el año de noviciado tan penoso que había tenido, y más en los ejercicios, padeciendo todo solita y sin el menor consuelo, por parte de las criaturas. Como todos los males extraños habían sido causados por los golpes que le daba y lazos que armaba, como la caída y la olla de agua, con que le abrazó todo el brazo derecho, y, en fin, es imposible referir las tramas de este maldito. Los golpes y ruidos que el demonio hacía en el convento, eran grandes, y en el coro, entrando ella, mayores, parecía que, en empezando el oficio divino, tocaban alarma, y en su silla y en las inmediatas, daban unos golpes tan fuertes en los cajones, que causaban perturbación y por todas partes había ruidos, se oía como hablar, pero tan raramente, tantas sombras, en fin tales cosas, que llegó la comunidad a acobardarse, pero lo más doloroso eran los golpes que daba este cruel enemigo de día y de noche a esta criatura, no la dejaba sosegar a ninguna hora. La estábamos viendo tan hermosa y con aquella gracia natural que tiene, y de pronto se le advertía como una mutación triste, íbamos a verla, y ya estaba llena de cardenales. Otras veces, se oían, claramente, las bofetadas, y aunque no veíamos quién las daba, veíamos en su rostro la señal. Debajo de sus pies, siempre estaban dando golpes, y si se echaba, sonaban debajo de su cuerpo. A todas horas, se le ponía delante,
y ella sola podrá decir cómo y en qué figuras y siempre atormentándola. Habiendo sabido que con la prelada tendría algún asilo, no la dejaba más que lo preciso. Y porque las noches eran las más temibles y porque hubiera sido imposible que yo hubiera descansado ni un solo momento, dispuse durmiera en mi celda, y en efecto, solo una noche tuvo el demonio permiso para entrar y el día que la sacó como luego diré, y en el largo tiempo que hubo hasta que quitaron el permiso al demonio, para que la atormentara de este modo, a lo menos teníamos de noche seguridad, esto en cuanto a darle golpes, porque ruidos y sombras en las ventanas, que enteramente quitaba la luz, había mucho de esto. Apenas se creerá lo que padeció esta criatura. Yo confieso que son imponderables las penas, zozobras y angustias que yo padecí en todo este tiempo, porque era imposible tener sosiego en ninguna parte. Un día, que fue el 1 de Pascua del Espíritu Santo, y antes de que subiera el noviciado, dije a la maestra que me bajaría aquella noche. Su maestra se fue a acostar y yo me quedé con ella. A poco rato dan un golpe en una mesa, y ella como le veía, dijo, ya está aquí. Luego dan otro muy cerca, yo llamé a la maestra, y con un lignum crucis grande las dos le cubrimos y vimos levantar la cruz y darla con la misma cruz, cogerla del velo, y esto sucedió muchísimas veces que teniéndola yo en el coro en mis brazos porque estaba enajenada, ya que no podía pegarle, tiraba con fuerza del velo. Día de la Santísima Trinidad del mismo año 1825, estando en el claustro toda la comunidad, donde la noche antes se había quedado en éxtasis, cantando los gozos de la Santísima Trinidad, empezamos a oír los ruidos y golpes acostumbrados, y ella se turbó. La llevamos a mi celda, y ella veía la batalla que traía para entrar, al fin entró, y esta fue la vez que he dicho, eran tantos los golpes que le daba que todas llorábamos sin consuelo. El demonio la saca del convento. El caso más doloroso para mi corazón, y para el de toda la comunidad, fue cuando el demonio la sacó del convento, lo que tanto ha servido para mofa y escarnio de los impíos, pero como fue verdadero y hay tantos testigos como monjas viven en la actualidad de las que había entonces, no lo debo omitir. El día 26 del mes de octubre del mismo año de 1830, salimos del coro a las 10:30, ella se fue con su maestra y entró en nuestra celda por unas flores. La maestra la dejó. Yo me había quedado en el coro. Sor María Hipólita de San Felipe Neri, que vivía en la celda inmediata, dice que así que pasó su maestra, le dio un vuelco el corazón. Se levanta, va a mi celda y vio que no había nadie. Busca a su maestra y le pregunta por ella, le dice dónde la ha dejado, y la San Felipe, como sabían todas lo que la atormentaba el demonio, dice vamos a buscarla. Todas se alborotaron, y empiezan a llamarla. En esto bajo yo del coro y veo lo que sucedía. Desde luego me temí que el demonio la tendría en algún rincón golpeándola. Un sobresalto general se apoderó de todas, la buscan, se la llama a campana y no responde ni aparece por ningún lado, crece con esto nuestra angustia. Se encienden luces para mirar por las cuevas, y desde la media naranja de la iglesia, hasta la última cueva se registró todo, no quedó alacena ni cofre que no se abriera. Viendo por nuestros mismos ojos que no estaba en el convento, entonces sí que creció nuestra congoja. Llorábamos y estábamos casi fuera de nosotras mismas. Entonces dije yo a las monjas, hagan ustedes oración a su Santísimo Cristo, era el Señor de la Palabra, mientras que yo voy a llamar al Padre Vicario, para ver lo que hacemos. Yo me bajé al locutorio y a muy breve espera estando afligidísima, que no sabía ni qué me pasaba ni qué decía, me llaman corriendo diciendo que la novicia que era Sor María Josefa de la Soledad, que estaba de cocina, había oído desde la huerta un quejido. Corrimos todas en tropel, unas por un lado y otras por otro de los claustros mirando por todas partes, y vimos en un tejado a nuestra amadísima Patrocinio. ¡Oh, qué gozo nuestro! Sin más reflexión 2 religiosas salieron por las ventanas de la sala mejor entapizada, corrían por el tejado como podían, las demás estábamos en las mismas ventanas. La trajeron agarrada entre las dos, pero cuánto fue nuestro sentimiento al ver cómo la había puesto, toda desfigurada de los golpes, tan llena de polvo y arena y hecha una lástima, como si la hubiesen arrastrado durante mucho tiempo. Al pronto nos conoció, pero ella seguía muy turbada porque estaba viendo al demonio y la amenazaba. La bajamos a la sala de recreación y entró el padre vicario, que lo era el padre Fray Manuel Riaza. Al cabo de algún tiempo huyó el maldito. 2 horas y media fue lo que Sor Patrocinio estuvo fuera del convento poco más o menos. Después que estuvo sosegada, le preguntó el padre vicario y después nosotras, y nos refirió lo siguiente,
que apenas se separó mi maestra la cogió el maldito, y la sacó por un balcón que hay enfrente de mi celda, que la llevó boca abajo y cogida solo de un pie, que vio unos jardines y oyó unas campanas, vio unos patos, que en un camino la arrastró y dio muchos golpes, que luego la llevó a unos pinares y allí la dejó. Entonces fue cuando más se afligió, que vio un pastor en un alto, y entonces ya no vio el demonio, que clamó y dijo, dirigiéndose a mí, madre, que hagan una rogativa, y que entonces la volvió a coger el diablo, y la puso en la bola de la torre de casa, que por el ciprés de la huerta conoció que era nuestro convento, que luego la puso en otro tejado, que cae enfrente de la calle de Peligros, y que por fin, le obligaron al demonio a que la pusiese donde la encontramos, que cae hacia dentro del convento. Cuando la dejó en la bola dice que estuvo si cae o no. Comentó que cuando estaba en el otro tejado vio a unas mujeres en un balcón y dio las señas de la ropa, y en efecto vieron ser así, sin quitar ni poner. Las religiosas dijeron que separadas de mí y de rodillas empezaron a rezar en cruz en el altar del Santísimo Cristo que he dicho, y a la tercera Ave María fue cuando avisó la novicia, de donde infiero que a un mismo tiempo dijo ella que hagan rogativa, que yo lo dije. De este lance quedó tan estropeada y tan sin fuerzas en las piernas, particularmente en una, que durante mucho tiempo era una lástima y tenía dolores terribles, ya se ve como causados por tan cruel enemigo. Además de esto, tan oprimido el corazón, que yo temía mucho le diese algún accidente o mal de corazón. Echó mucha sangre cuajada y renegrida, por la boca. Persecuciones. El 9 de noviembre de 1835 fue arrestada y acusada de ser fanática y engañadora con las llagas. La llevaron como prisionera a una casa particular de Madrid donde recibió golpes y bastonazos por no querer firmar un documento en el que declaraba la curación de sus llagas. Sobre la supuesta curación de los 3 médicos hay un relato en el archivo de Corral de Almaguer que dice, un médico en el Escorial dijo que un tío suyo que era médico también, había visto las llagas de la madre Patrocinio y que él mismo se la había quemado, cauterizado, y le hicieron padecer mucho. Tengamos en cuenta que las llagas auténticas no supuran jamás, la sangre que de ellas mana es pura y limpia. No se curan nunca por más remedios que se empleen y producen abundantes hemorragias. Los estigmas se hallan generalmente a flor de piel, lejos de los grandes vasos sanguíneos y, a pesar de eso, manan de ellos chorros de sangre y la persona nunca se desangra ni sufre debilidad, debido a grande pérdida de sangre y al poco alimento que toma. Las llagas auténticas son obra de Dios y no se muere el estigmatizado desangrado por milagro de Dios. En enero de 1849 un desconocido la llamó con urgencia, porque quería hablar con ella. Al presentarse con la madre Pilar, superiora, le disparó con intención de matarla, pero erró el tiro. Sin embargo, al día siguiente murió la abadesa madre Pilar de la Impresión. Otro atentado sufrió en el camino de uno de los destierros. Había pedido un poco de agua y se la dieron los que la custodiaban, mezclada con veneno tan activo que creyeron moría instantáneamente. De hecho hubiera muerto sin un milagro divino, pues, además de haberlo confesado así los criminales, los dientes de Patrocinio quedaron dañados desde aquella fecha por toda la vida. En julio de 1834 hubo asalto y asesinatos de sacerdotes y religiosas en varios lugares de España. Su misma madre y su hermana Ramona también la persiguieron, porque no quería casarse con el pretendiente que le ofrecía su madre y prefería ser religiosa consagrada a Dios.